Creo que lo muestran las evidencias de un diálogo abierto, respetuoso y constante. Son más de 300 espacios de reunión de los distintos temas, lo que deja ver que hay una convicción de que en el sector educativo tenemos que actuar en equipo, tenemos que escuchar los distintos sectores y trabajar todos los días por el bienestar de los maestros y de los directivos. En Quiniqué contamos con la presencia de la señora ministra de Educación, María Victoria Angulo, con quien vamos a conversar de esos temas que le interesan a todo el país, porque definitivamente la educación y el bienestar de los niños es quizá lo que más le inquieta a los padres, a todos los padres del país y por supuesto a la comunidad en general. Señora ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, empecemos por donde hay que empezar. ¿Cómo está usted y cómo está la salud de la educación en Colombia? Bueno, mil gracias, Ancísar, por la oportunidad, por la pregunta, estar conectados acá con muchos padres de familia, maestros y colombianos en general que están supremamente atentos al tema educativo. Gracias a Dios hemos podido desde el primer momento estar muy activos porque creo que es muy importante el liderazgo, la respuesta oportuna, lo hemos podido hacer desde el Ministerio de Educación, sobre todo con gran vocación de servicio. ¿Cómo avanza el sector? ¿Cómo avanza la alternancia? Pues creo que son los temas que vamos a ir conversando y si te parece, pues inicio dando una introducción un poco de qué venimos, ¿cierto? Nosotros vamos a cumplir en marzo 16 un año desde que el presidente tomó la medida de aislamiento de los niños y los jóvenes oportunamente con la información que se tenía para ese momento. Y el sector educativo pues asumió una gran revolución, un gran reto y era pasar a educación en casa. Esto nunca se había dado, alimentación en casa. Creamos el Fondo Solidario, radio, televisión, portal. Fue el primer portal latinoamericano que al día siguiente de la medida tuvo más de 80.000 contenidos. Y adicionalmente a esto un trabajo de los profesores increíble. Siempre cuento la anécdota de lo que es una realidad y es el mensajero pedagógico, ese trabajo del maestro casi que puerta a puerta, casa a casa. Y justamente en junio del año pasado, y por las conversaciones que teníamos con UNESCO y en general a nivel internacional, después de Uruguay, fuimos los primeros países en América Latina en publicar los lineamientos. Mire todo el tiempo que ha pasado, Ancísar, pero era necesario porque se requería pedagogía, preparación, pilotajes. Me acuerdo las primeras conversaciones en el mes de julio eran difíciles porque obviamente el miedo, la gente no entendía por qué era importante retornar. Creo que se han dado foros, comprensiones, un trabajo con las secretarías de educación, giro de recursos del gobierno nacional. Comenzaron los pilotos en septiembre del año pasado en 75% del país y hoy, como decías tú al saludar esta entrevista, pues ya tenemos resultados que queremos compartir en este espacio concreto sobre alternancia en el calendario 2021. Bueno, ministra, pero uno ve que ciertos sectores del país, particularmente el sindicato de profesores FECODE, además en mensajes publicitarios a través de la radio, se niega y se opone y critica la medida de la alternancia, en tanto que muchos otros profesores de manera particular la han recibido, digamos que con gratificación, porque creen que tanto ellos como los niños, para decirlo coloquialmente, se estaban enloqueciendo con el tema de la virtualidad, a una virtualidad que además llegamos a la carrera con extrema urgencia y de pronto con no la suficiente preparación. De acuerdo, César. Yo creo que este momento de la historia del mundo, pero obviamente del país, demanda de todos los actores de la sociedad mucha generosidad y particularmente del sector de la educación. Y reconozco enormemente los maestros, directivos, secretarios de educación que me permite hoy contarles a los colombianos que no solo fuimos el segundo país en compartir los lineamientos en junio del año anterior, sino actualmente desde la práctica, desde las regiones, ya llevamos 83 secretarías de las 96. Y déjeme le preciso unos datos. Entonces son 83 secretarías que representan el 86% del total del país. En cada una de ellas usted va viendo un avance distinto, cuya meta es llegar todos al final del primer trimestre a tener todas las instituciones en proceso de alternancia. Le cuento algunas entidades territoriales muy destacadas porque creo que su esfuerzo merece todo el reconocimiento. Antioquia, un liderazgo del gobernador, de su secretaria. Hoy tienen más de 109 municipios ya en alternancia, esto es más del 95% de todo el territorio. Le refiero a lo que viene haciendo y la invitación concreta del Quindío, por ejemplo, más del 40% de los establecimientos públicos. Si me voy para otras regiones también cercanas, Antioquia, el municipio de Itagüí, 100% de las instituciones educativas.
Si vamos a Medellín, hoy hablaba con la secretaria, vamos en el 65%. Si nos vamos a Caldas, con toda su ruralidad y también los retos y los desafíos que trae la misma, vamos cercanos al 70%. Y así le puedo ir enumerando cada una de las regiones. Obvio, ya hoy en día hay total conciencia de por qué volver. Entonces, usted escucha a los expertos, a pues, personas que hacen investigaciones muy serias en educación, que todos los días nos invitan a acelerar el paso. Y claro que estamos trabajando en ello y por eso la meta es llegar a marzo con todo el sector activado. Son semanas cruciales, es un trabajo fundamental de los secretarios de educación, pero también es importante explicarle a las familias y en general a todos los colombianos lo que implica activar el sector, ¿no? A veces es muy fácil simplemente lanzar la iniciativa, pero creo que aquí, desde el ministerio, con de la mano del presidente y el liderazgo del presidente, hemos asumido un reto enorme como segundo país latinoamericano de reactivar 44.000 sedes. Y cuando digo reactivar, pasan por varias cosas. Haber girado los recursos desde el año anterior, que se incorporaran, comprar los elementos de bioseguridad, trabajar con las secretarías de salud, generar los comités de alternancia, que son comités interinstitucionales, aprobar el plan de alternancia, porque César, esto no es solamente como que yo combine 2 días, 3 días, 4 horas, sí, trabajo en casa, no, esto tiene la parte pedagógica detrás. Hoy vengo, previo a conversar con ustedes, por ejemplo, de Bucaramanga, quien inicia con 3 instituciones, que va a llegar al final de marzo con 47 instituciones, pero lo más valioso que me pareció del proceso es que académicamente ya tienen totalmente el plan detallado de las 47 instituciones. Entonces, para hablar del retorno hay que tener en cuenta todo esto. Cuando los maestros manifiestan sus inquietudes del retorno, yo creo que todos tienen una genuina convicción de lo importante que es para ellos y para los niños retornar. Hacen preguntas de los protocolos de bioseguridad y claro, tenemos que garantizar, por eso le contaba a usted todos los pasos y por eso estamos con los secretarios de educación redoblando esfuerzos para que cada institución que se vaya activando cumpla con todas las condiciones, tenga la propuesta académica adecuada y pues vale la pena contar que también esta pandemia ha sido una oportunidad para mejorar muchísimo a nivel de conectividad. Sobre todo vamos a ir viendo los resultados a partir de abril. Así la ministra Karen Abudinem ha hecho un trabajo enorme de hacerle realidad al país pues lo que era un anhelo. Habíamos tenido conectividad por 2 años y medio, de ciertos colegios, poco en la ruralidad. Vamos a llegar, como ella lo menciona, que Internet es equidad al 70% del país, a más de 15.000 sedes rurales. Y lo comento porque alternancia es trabajo presencial, pero también trabajo en casa, y ese trabajo en casa se va a ver fortalecido también con estas decisiones de los gobernadores, de los alcaldes y del Ministerio TIC de hacer un avance, pues que no hubiéramos imaginado si estuviéramos en esta conversación 2 años atrás, porque aligera mucho el paso y permite que la ruralidad tenga otras oportunidades. Bueno, usted se me fue de una vez para el tema de tecnología, que era otra cosa vital de las que yo quería preguntarle, pero me devuelvo un poco. Todas las secretarías, todos los municipios que tienen secretaría certificada, ¿ya empezaron la alternancia en el país? 83 de ellos, de los 96. Entonces, esos 13 que nos hacen falta iniciarán entre esta semana, la siguiente y la 3ª de marzo. Pero además tenemos que seguir enfatizando todos los días porque a cada secretario hacemos un control que se va a ver verificado en el sistema CIMAT de la matrícula, donde va a quedar marcado el porcentaje de la matrícula que tiene alternancia. Incluso obviamente los académicos nos dicen, bueno, pero ya necesitamos ver la matrícula. Claro, estamos trabajando en ello, haciéndole un ajuste al sistema para que no solo reporte matrícula total, sino para que podamos tener ese tablero que necesitamos acelerar día por día de secretarías, primer paso. Entonces le cuento 83 de 96. Luego vamos con los porcentajes de sede, que eran los ejemplos que le estaba dando a usted. Y en este mismo mes se le hizo un ajuste al sistema de matrícula para que de forma transparente tengamos los avances en los niños que están bajo la modalidad de alternancia. Esperamos en el mes de marzo tener los datos, además de cierre de deserción, que obviamente son datos muy importantes que espera la comunidad educativa y que más que un dato para una investigación serán claves para la política de búsqueda activa, porque yo creo que no es solo activar las escuelas, lograr que todos los niños retornen en alternancia, sino hacer búsqueda activa de quienes desertaron. Y como mencionaba en un foro la semana pasada, no podemos volver a una situación igual que antes de la pandemia, porque esto definitivamente nos cambió y se ha vuelto una oportunidad para a nivel curricular, a nivel de énfasis, a nivel de uso de tecnología o de radio o de televisión, poder complementar, poder focalizarnos en los aprendizajes esenciales y poder acompañar mucho a los niños y jóvenes en algo que no mencioné al comienzo de esta entrevista y también es en sus emociones.
me hacían una pregunta en un conversatorio, todos los días estamos en una región así, Sara, entonces hacemos conversatorios para ofrecer comprensiones a padres, a maestros, a todos los que tienen inquietudes sobre el tema. Y me decían, enumere las razones, son tantas, pero podríamos mencionar aquí rápidamente el impacto académico en los niños, el impacto emocional, la realidad de las familias, que tiene todo que ver con el desarrollo de sus hijos, y sabemos también pues, el impacto económico que esto ha tenido, que las madres cabeza de hogar, muchas de ellas puedan volver a sus trabajos. Sabemos que hay indicadores sobre violencia intrafamiliar que no podemos perder de vista. Y algo muy importante desde los más pequeñitos, desde la primera infancia, los jardines que siempre me preguntan, es que el desarrollo integral, que es tan clave en esa etapa de la vida, no son solo elementos o conocimientos desde educación inicial, es desarrollo emocional, nutricional, crianza, y todo esto se da en las interacciones, así que tenemos múltiples razones para con generosidad hacerlo y tenemos un gran respaldo, Dan César, que fue una noticia de la semana anterior, la resolución que emitió el Ministerio de Salud que prolonga el término de la emergencia sanitaria, priorizó el retorno, porque siempre usted va a la región, obviamente hay temores, entonces le preguntan a uno indicadores, ¿no? Recordemos que los indicadores de salud tienen que ver con ocupación de camas UCI, pero no solo con eso, con prevalencia y con densidad poblacional. Y lo que justamente deja ver esta resolución es que están dadas las condiciones y que todos los gobernantes, los mandatarios deben priorizar las acciones para un retorno en alternancia. Y hay obviamente muchos otros factores, por ejemplo, el tema espacial. Todo el mundo pensaría que los niños de Colombia todos tienen las mejores condiciones en su casa para poder estudiar y que cuentan no solamente con los recursos tecnológicos, sino, como digo, unos espacios que les permitan de alguna manera aislarse de la familia y compenetrarse o concentrarse en el tema educativo. Y eso no es verdad. Ya usted ha tocado también el tema de económico que con los niños en la casa golpea enormemente la educación familiar porque evidentemente no hay posibilidad de generar recursos. Déjeme tocarle el tema también de la ocupación y de la alternancia en el tema de los colegios privados del país. ¿Cuál es esa realidad? ¿Cómo han manejado eso y cómo se está coordinando con esas asociaciones de colegios privados para que realmente esto también esté muy bien llevado y tenga control del ministerio? Pertinente la pregunta, César, porque tiene que quedar claro para todos los colombianos que colegios públicos y privados tienen que pasar por la revisión de sus protocolos por las secretarías de salud, por el comité de alternancia. Entonces, me permite extenderme un poco acá, César, en contar que ha habido un trabajo en equipo con las secretarías de educación. Ellas sabes que pues, tienen muchas metas, pero digamos, ahorita estamos concentrados en la reactivación del sistema y eso tiene que ver con el sistema público, de lo que hemos hablado anteriormente, y con privado. Les hemos puesto también la prioridad de que no demoren la aprobación de protocolos. Los colegios privados, las distintas asociaciones también están con la mejor disposición. Ya hemos visto en muchas ciudades una activación de un número importante de colegios privados y el llamado a los secretarios ha sido mayor celeridad, entendiendo obviamente que estén dadas todas las condiciones. Y en paralelo en estas semanas, pues también avanzamos con una noticia que llega directamente a los colegios privados y es el Fondo Solidario por la Educación. Y perdón que lo menciono aquí en César, pero es que tiene que ver todo con la realidad económica de las familias. Nosotros lo creamos el año anterior con el presidente Iván Duque, benefició más de 55.000 familias y hace 3 semanas, sí, no recuerdo exactamente fecha, 3 semanas lanzamos la nueva convocatoria que pudo ya beneficiar 33.000 padres en su primera fase y a partir del 17 de febrero está abierta aún la segunda fase para padres que no hayan recibido este beneficio. Y una cuñita que seguramente será una pregunta tuya, plan de vacunación para que lo hablemos ahorita, porque hay que mandar un mensaje bien importante para colegios y jardines privados para que tengamos a tiempo la información de los maestros para la priorización del plan de vacunación. Es que justamente para unir los dos temas, quería preguntarle realmente cuál es su mensaje para FECODE. Yo utilicé la palabra obstinación por parte de ese sindicato nacional, porque de alguna manera quienes tenemos hijos y quienes tenemos hijos en edad escolar o en edad universitaria, entendemos, digamos, el pedido urgente, permanente de ellos por volver a las aulas, pero también nos encontramos con eso que vuelvo a decir por tercera vez, ese obstinado mensaje en el sentido de que hasta que no estemos en el paraíso no se puede empezar. Su mensaje a FECODE y cómo van esas relaciones y cómo va justamente uno de sus pedidos fundamentales, que fue, por cierto, de última hora, porque antes pedían otras cosas,
frente a la vacunación, sobre todo de las personas más adultas, Bueno, entre el grupo de profesores, por supuesto. correcto, Ancísar. Entonces voy por partes en tu pregunta. Primero, reiterar en estos 31 meses de trabajo de la mano del presidente Iván Duque y a cargo de esta cartera, creo que lo muestran las evidencias de un diálogo abierto, respetuoso y constante. Son más de 300 espacios de reunión de los distintos temas, lo que deja ver que hay una convicción de que en el sector educativo tenemos que actuar en equipo, tenemos que escuchar los distintos sectores y trabajar todos los días por el bienestar de los maestros y de los directivos. Y creo que resultados como sus incrementos salariales, la bonificación docente, la evaluación y el ascenso, los programas de apoyo, pues son muestras fehacientes de este compromiso. Y en ese marco de estas conversaciones y diálogos, claramente desde el año anterior, con mi presencia, con presencia de la señora viceministra, que ha tenido un gran liderazgo en muchos espacios de conversación con ellos. Claramente surgió el tema de pandemia, de educación en casa, luego las conversaciones sobre alternancia y en reiterados espacios, incluso con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para tener pues todos los garantes y manifestar el interés genuino de que este proceso de alternancia tiene que ser con las condiciones adecuadas. Por eso yo ahorita cuando le mencioné el paso a paso, porque a veces la gente, digamos, no dimensiona lo que implica reabrir las aulas, fui muy respetuosa de ese paso a paso porque eso es garantía para todos, para los niños, para los padres y obviamente para los maestros y para los directivos. Y eso es lo que hemos hablado con ellos en las mesas. Ellos han manifestado que claramente ellos retornan en esas condiciones y hay que seguir trabajando región por región. Veamos líderes de sindicatos de algunas regiones expresando como su regocijo de ver que se estaban cumpliendo las condiciones, de que estaba todo listo, de que obviamente estarían atentos si habían fallas o si había retroalimentación y en eso creo que todos tenemos que ponernos de acuerdo y como dije en la pregunta anterior, Ancísar, este es un momento en el país y en el sector de educación para actuar con mucha generosidad. Y sobre el esquema de vacunación, pues gracias a la prioridad que el presidente del ministro de Salud le dio al sector, a mi sector, a los maestros y a los directivos, nosotros en esta primera fase de vacunación, luego de abordar la primera línea del sector salud y los adultos mayores que están en riesgo, vienen los maestros. Y es muy importante contar con la información. Si ustedes han visto en estos semanas iniciales de vacunación, el reto más grande ha sido la articulación con los gobernadores y alcaldes que están en toda la mejor disposición, pero tener buena información. Entonces, para ello, nosotros contábamos con la información de los maestros y directivos públicos con todo detalle y entonces hace varias semanas ya esa información está en MinSalud, se están armando los distintos archivos regionales, verificando, trabajando también de la mano de la fiduprevisora para que esa información esté completísima al momento de iniciar esta fase de priorización. El anuncio que tú decías o el aviso que hemos hecho reiterado, llevo creo que 3 semanas diciéndolo todos los días, es porque claramente la priorización es para todos los maestros, desde jardín hasta educación media. Entonces necesitamos que colegios y jardines privados, que información, pues esta información no reposa en el ministerio, puedan diligenciar una aplicación que se encuentra en la página del ministerio, es sencilla, requiere obviamente del aval del rector o del directivo de cada institución y permitirá por eso la premura de que sea antes del 5 de marzo para darnos el tiempo de revisar y verificar de que MinSalud pueda tener toda la información y trabajar con las entidades territoriales. Entonces, ese es el mensaje, prioridad, contar con la información y hacer equipo para lograr que esta jornada de vacunación para los maestros y los directivos pues sea una jornada muy importante. Entonces, en eso estamos trabajando, Ancísar. Ministra, tenerla a usted muy seguido es muy difícil, entonces le voy a agradecer que me dé unas respuestas cortas en temas que yo sé que usted tiene buenas noticias. La primera es, en temas de Listo. tecnología, de acercamiento de los muchachos, tanto del sector público como privado, sobre todo en la etapa de educación primaria, ¿usted cree que esta pandemia nos ha dado una buena noticia en el sentido de que nos hayamos podido acercar más, que tengan muchos más equipos y usted ha sentido que los municipios del país realmente se pusieron la camiseta y le cumplieron y le apoyaron al Ministerio de Educación Mire, Nacional? definitivamente, Ancísar, apoyo total, un agradecimiento que no me canso de reiterar al Ministerio de las TIC, que es totalmente aliado de educación, nos va a permitir tener más de 15.000 escuelas conectadas, llegar al 70% de conexión también en establecimientos educativos. La ministra está región por región haciendo pactos y acuerdos
con cada gobernador alrededor de recursos que además de esta conectividad permita llegar con más equipos. Hoy veníamos de nuestro viaje de Bucaramanga, por ejemplo, para darle un dato concreto a Ancísar, y estarán conectadas todas las instituciones de la ciudad con sus respectivos equipos. Así usted va mirando en cada uno de los territorios, obviamente los recursos no son los mismos en cada entidad territorial, pero los gobernadores, en cumbre de gobernadores que estábamos la semana anterior, han hecho un esfuerzo enorme con proyectos de regalías para también sumar al esfuerzo de Mintic. Y ante su pregunta de si esto se ha vuelto claramente fue difícil, claramente el sector no estaba preparado de un momento a otro para hacer un tránsito hacia pues, toda la educación digital, la innovación, pero yo creo que justamente el reto y el trabajar en equipo, el mandato del presidente, el apoyo de los gobernadores, de muchas ONGs del sector privado, nos permiten hoy saber que vamos a terminar el año con unos indicadores muy distintos a nivel de dispositivos digitales, de conectividad y de producción de contenidos. Y esto no es solo para la educación preescolar básica y media, también ha representado un salto para las instituciones de educación superior, que han hecho un esfuerzo enorme por trabajar con conexión remota, por transitar hacia la virtualidad. O sea que sí es un escenario, no le puedo decir que la tarea ni esté perfecta ni toda hecha ya. Estamos en el desafío, tenemos un colaboratorio de educación superior que fue creado, era parte del plan de desarrollo, pero pues qué mejor que la realidad que teníamos para ponerlo a funcionar antes, que está acompañando toda la parte de transformación e innovación de las instituciones de educación superior y unos maestros y unos directivos que como se llama el proyecto, se llama Contacto Maestro. Han hecho este contacto desde lo emocional, desde lo tecnológico y de lo pedagógico y están allí sabiendo que es un reto enorme. Programas como Todos Aprender, por ejemplo, que es el programa que acompaña toda la estrategia de calidad de los maestros, se transformó totalmente en aulas digitales. Así que los cambios se han visto al interior del equipo, con los maestros, en las secretarías. Nos queda un desafío enorme, pero creo que están dadas las condiciones. Hay una condición importantísima que es retornar, entonces por eso la invitación a retornar bajo la modalidad de alternancia y continuar un año lectivo donde tenemos que trabajar por reducir la deserción, por pensar este nuevo escenario, nos lleva a un nuevo escenario de la escuela, cómo le sacamos la mayor potencialidad de cara a los aprendizajes esenciales, cómo abrazamos en el sentido amplio, no digo físico, sino emocional a los niños y a los jóvenes que han tenido un impacto enorme, también a los maestros y tenemos que acompañarlos en eso, y cómo potenciar algo que tal vez no hemos hablado mucho en CISAR y es la relación familia-escuela. En todo el mundo se habla en reuniones que hemos estado con ministros de muchos países de lo positivo que fue, pues fue un shock obviamente en el sistema, pero se generó una conversación o la recepción de las notas, sino realmente como los veían en el día a día, entender su estilo de aprendizaje, características de su personalidad, también sus temores y miedos, cómo poder potenciar o cuáles son las áreas de mayor desarrollo, de mayor facilidad para esos estudiantes. Entonces ahí estamos, enorme de los papás y poderles contar todo este esfuerzo que está haciendo para que desde la confianza generada por todos los actores del sistema retornemos y trabajemos en todos estos temas. Ministra María Victoria, pero usted lo mencionó quizá al principio de esta conversación. Educación sin alimentación es una mentira, decirnos o engañarnos, porque definitivamente otro de los grandes problemas del país es la enorme diferencia que hay entre las posibilidades no solamente de acceso a la educación, que está muy superada, sino también a la alimentación. Eh, ¿Se podría garantizar que estas instituciones educativas que han ingresado a la alternancia están contando con ese recurso de la alimentación, ese suplemento que es absolutamente vital para los muchachos? Correcto, César, importante contar, tal vez lo hablé rápido al comienzo, que fuimos el primer país de América Latina en generar PAE en casa. A las 12, marco normativo que permitió como nunca antes cambiar la mentalidad del programa, pensar en programas por raciones, en entrega de recursos y subsidios, en entrega de este componente tan importante a la familia incluso, que permitiera que en casa tuviéramos un acompañamiento a este aporte nutricional que da el PAE. No fue fácil, pero todas las secretarías, obviamente unas mucho más rápido, hicieron esta transformación. Dimos cuenta mes a mes a los órganos de control, porque sabemos obviamente programas que hay que estar ahí, que no hay que bajar la guardia, que hay que estar mirando qué ocurre. E iniciamos el año escolar con el liderazgo de la Unidad de Especial Alimentación Escolar, le tocó en plena pandemia arrancar, y que ahora se
preocupa que en alternancia las secretarías también tengan la contratación. Nosotros estábamos con más de 80 secretarías ya con todo el proceso de plan de alimentación escolar. Estoy esperando reporte mañana, que justamente tengo junta de la Unidad Especial de Alimentación para poderte dar datos con toda precisión, pero acompañado de los órganos de control. La meta es lograr que el 100% de las secretarías lo estén. Recordemos que el gobierno duplicó los recursos de alimentación escolar. También las gobernaciones están haciendo una inversión muy fuerte, incluso con recursos de regalías. Estamos haciendo seguimiento al programa con los sistemas de la Contraloría que nos permita detectar alertas y bueno, allí estamos. Y claro, parte además de poderle hacer seguimiento, sobre todo en los más pequeños, en cómo avanzan nutricionalmente, es volvernos a encontrar, es la presencialidad en alternancia, porque si bien estuvimos siempre en el PA en casa y el ICBF hizo lo respectivo también con primera infancia, el retorno en alternancia pues permite saber cómo va la evolución nutricional, entre muchas de las otras variables que permite hacer seguimiento cuando los niños retornan. Ministra, yo creo que es necesario también hablar un poco del tema de los jóvenes universitarios. Ahí el retorno y la alternancia es muchísimo menor. ¿A qué se debe eso y cuál es el propósito del ministerio en lo que resta de este primer semestre? Bueno, venga, le cuento números para ponerlo de pronto. Tal vez no están los grandes titulares porque han sido esfuerzos de cada región, pero le puedo contar que más de la mitad de las instituciones de educación superior están en plan de alternancia. Hace 2 semanas, 60 de ellas habían comenzado, en esta semana se han sumado más y lo harán en este primer trimestre para garantizar todas las condiciones. Recordemos que incluso antes de los colegios, en el mes de julio, fueron las instituciones de educación superior las que hicieron pilotos de alternancia con todos sus laboratorios. Hicieron exactamente 154 instituciones, lo hicieron durante el segundo semestre. Entonces, yo creo obviamente que hay un avance grande, las instituciones han sido cuidadosas para garantizar pues las calidades de su oferta académica, para hacer que la presencialidad vuelva, pero obviamente entendiendo que hay que cuidar las interacciones, entonces decidieron que vuelva en los laboratorios. Es muy distinto si estoy hablando de una carrera de las ciencias económicas, a si estoy hablando de una carrera de las ciencias de la salud, donde la interacción y los momentos son distintos, distinto pregrado y posgrado. En eso están todos los rectores, ASCUN, todo el SUE, que es todo el que reúne todas las universidades públicas y las instituciones técnicas y tecnológicas. Y una noticia importante desde el año anterior, que vuelve a ser noticia este semestre, porque una cosa es la oferta de las instituciones, lograr el retorno en alternancia, pero otra también es acompañar a los jóvenes y a sus familias. Y el mismo Fondo Solidario que mencioné para colegios y jardines también está a disposición de la educación superior. Y allí los datos realmente pues son datos sin precedentes. El semestre pasado se acompañaron más de 600,000 jóvenes de todo el sistema público con un descuento del 100% en más de 500,000 estudiantes con el apoyo a subsidios de manutención gracias al programa Generación E y al DPS y Jóvenes en Acción. Y este fondo para este semestre, sumando Generación E, sumando el DPS, sumando el Fondo Solidario y los apoyos de gobernadores y alcaldes que ya van por cerca de 80,000 millones, toda suma 1.3 billones para apoyar a todos los estudiantes del sistema público. Continúa el plan de alivios de ICETEX y continúan las líneas de crédito para las instituciones de FINDETER y las líneas que tiene el Ministerio de Hacienda, que han permitido también no solo dar el apoyo al estudiante y la familia, sino también darlo a las instituciones. Señora Ministra de Educación, María Victoria Angulo, es que hay muchos temas para tratar con usted y yo no le voy a quitar mucho tiempo, pero me quedan por lo menos 3 interrogantes. El primero de ellos tiene que ver con ese propósito que tiene el Gobierno Nacional y que tiene usted y que tiene el SENA de la doble titulación en esa media técnica. Ese proyecto realmente cómo avanza, porque evidentemente si los jóvenes del país no solamente tienen una profesión, sino que ya cuentan con un oficio, el acceso al trabajo va a ser mucho más fácil. Claro, ese programa que es un programa desde la campaña del presidente Iván Duque, hoy más que nunca, diría yo, ANSISAR cobra relevancia. ¿Por qué? Por lo que tú estás mencionando. Hace habilitación académica, hace habilitación laboral, sabemos el tema o todo, cómo tenemos que unirnos alrededor de luchar contra el desempleo juvenil, de dar opciones, y la doble titulación es eso. Incluso en el escenario de pandemia continuamos. El SENA ha hecho un esfuerzo enorme con su plataforma Territorio, con la virtualización de programas, con la habilitación a través de alternancia de laboratorios. Llegamos a 276,000 beneficiarios. Redoblaremos este esfuerzo este año para garantizar que quienes iniciaron el año pasado culminen los créditos que les hacen falta,
para sumar un nuevo número de estudiantes. La meta del cuatrenio con el SENA son 650.000. Estamos dando información muy detallada a cada secretaría para incluso incrementar las metas por secretaría. Y el SENA no solamente ha entregado más de 56 escenarios nuevos de práctica de laboratorio presencial, sino como lo conté, tiene más de 16 programas transformados, blended learning, combinado virtualidad, presencialidad, que nos va a permitir que el SENA también durante este año esté preparado para la alternancia. Entonces, continuamos en esta meta. El SENA siempre da ejemplos de jóvenes que han egresado de este programa, que logran conseguir rápidamente empleo, que pueden continuar con su proceso de formación. Entonces, allí estaremos, claro, haciendo todos los ajustes, así como en el sistema educativo, para que la alternancia allí también tenga todos los elementos, todos los protocolos de bioseguridad, sea gradual, progresiva y segura, y permita cumplir esta meta. Ministra, deme, por favor, si es tan amable, por lo menos un dato, si ustedes tienen registros de la formación de docentes en la virtualidad este año que pasó, digamos, de marzo a marzo. ¿El Ministerio ha hecho esfuerzos ahí? ¿Esos esfuerzos han sido de los municipios, de los departamentos? ¿Usted cree que realmente estamos mejor hoy? Se han hecho esfuerzos enormes con el proyecto que tal vez mencioné hace unos minutos que se llama Contacto Maestro. Para darte una cifra, 44.000 millones de pesos entre maestrías, entre doctorados que se hicieron bajo modalidad de alternancia, entre procesos de acompañamiento situado, obviamente acompañado por virtualidad, toda la transformación del programa PTA, que es el programa Todos Aprender, para acompañar a los tutores, a los maestros y a los directivos a través de aulas virtuales, de aulas digitales. Generamos la ruta STEM con la ministra Karen para los docentes que hacen parte de este tipo de proyectos, y Tutotic, que es una red de tutorías donde los maestros con escenarios virtuales pueden acompañar a los jóvenes, que pensamos hacer crecer mucho durante este año. Entonces, claramente, el esfuerzo de los maestros es innegable, y además como esas ganas de aprovechar la potencialidad, sabiendo que pues, requieren muchos esfuerzos de escenarios virtuales. Y no olvidemos que los nuevos medios no son solamente portales, sino también hay un esfuerzo muy interesante de las regiones a través de radio y televisión que nos permite tener una mayor penetración en las regiones. Ministra, yo voy a pasar a otro tema completamente diferente, pero que creo que es fundamental, y es el tema de infraestructura educativa. Ministra, en la finalización del gobierno anterior se hicieron unas promesas a muchos municipios del país, y por inspección personal en más de 20 de ellos pude ver muchas sedes de colegios y de escuelas en el piso, que finalmente, digamos, no vieron ni siquiera iniciadas las nuevas construcciones, y que de alguna manera le dejaron una tarea al presente gobierno para que se le cumplieran las comunidades. Es muy distinto tener un colegio malo o mediano a uno en el piso, es decir, a no tener sede. En cifras, Sí, ¿cómo va un ese reto cumplimiento? enorme. ¿Qué han hecho? Sí, fue un reto enorme, y más que mirarlo con retrovisor, creo que lo asumimos con responsabilidad y con celeridad, con acciones jurídicas, acciones financieras, acuerdos con los mandatarios locales. Y hoy le puedo contar las siguientes cifras. Usted mencionaba que usted pudo visitar cerca de 20 proyectos. Bueno, eran 251 proyectos. De ellos estaban concentrados en pocos contratistas que llevaban incumplimientos sistemáticos. ¿Qué hicimos? Hicimos todas las acciones de corte jurídico que permitieron reasignar los procesos, que permitieron elegir contratistas con otro tipo de metodologías y también de respaldo jurídico para dar garantía de la obra. Y hemos logrado a hoy, que creo que es lo más importante y es en donde nos tenemos que obsesionar y fijar, que el 95% de estos proyectos ya fue reactivado. Si lo pongo en aulas, Ancísar, gracias al trabajo, el gobierno del presidente Iván Duque ha podido entregar 5.000 aulas terminadas y funcionales. Son 12.000 en el cuatrenio, que honraremos esta palabra. Y ayer me contaba la directora del Fondo de Infraestructura, me decía: ministra, llegamos al colegio 193. De estos 40 venían del gobierno anterior entregados, es decir, nosotros hemos entregado 153 colegios. Seguimos sin parar porque el reto de la infraestructura no se acaba en un día, y uno tiene que estar realmente detalle a detalle en cada obra con los mandatarios locales. Hoy veníamos de Bucaramanga, voy a poner el ejemplo porque son las cifras que están allí de la conversación: reactivados los 5 proyectos que tenemos en Bucaramanga, con fechas ya de entrega a final de año.
y diseñamos una línea muy importante previo a la pandemia, pero que ha sido la mayor oportunidad en pandemia, y son los mejoramientos rurales. Tal vez esto no lo había mencionado, son 689 proyectos. Ya vamos cerca de entregar el mejoramiento 200. Son mejoramientos de baterías sanitarias, de aula, de reforzamiento, de comedor, de residencias escolares, que llegaron de primera mano a atender un sector que lo necesita tanto, que es la ruralidad. A eso se suman los recursos que hemos dado del FOME a todas las secretarías para los elementos del protocolo y que también contemplan, por ejemplo, el tema de lavamanos portátiles. Vamos a abrir la semana siguiente una convocatoria nueva que adiciona y que permitirá superar más de 1.000 mejoramientos escolares, y obviamente en cada región también se han sumado con esfuerzos muy importantes alcaldes y gobernadores. Así que así avanza la infraestructura. Creo que el fondo tiene un reto enorme y es cambiarle la cara al mismo fondo, dejar ver que se puede hacer con oportunidad, que se hacen con marcos de concurso, de mérito, que se hace un seguimiento minuto a minuto, porque uno puede tener las mejores intenciones, pero la infraestructura requiere un seguimiento permanente, que tenemos pluralidad de oferentes, tenemos también pluralidad en los términos de interventoría, porque usted más que nadie sabe que no solo colegios, en general las obras de infraestructura así lo requieren. Los venimos acompañando con la entrega de dotaciones. Allí resalto que Obras por Impuestos nos ha permitido entregar más de 174.000 millones en dotaciones escolares, y bueno, dejar ver que esta promesa realmente, como lo dicen muchos testimonios, pues no solo le cambia la vida al niño o al maestro, sino a la comunidad, porque en muchas zonas rurales del país todo transcurre alrededor de la institución educativa. Entonces, así van las cifras, y en billones son en total de lo que se ha invertido 4 billones, y como le mencionaba, son 546 proyectos, 102 en fase de diseño, 239 en fase de obra, 193 terminados y 2 en suscripción. Bueno, y espero que esos colegios todos tengan unas construcciones con alta amigabilidad, que es como me gusta decirles, porque no se trata simplemente de que cumplan condiciones técnicas, sino que para todas aquellas personas que tienen cualquier tipo de limitación o de dificultad, evidentemente cumplan los requisitos de acercarlos y de quererlos. Ministra, de acuerdo, San Andrés y sí, todos Providencia. tienen condiciones para garantizar inclusión, que es un tema bien importante que tú has mencionado. Sí, yo le insisto que me gusta decir amigabilidad, porque es que una cosa es simplemente que se incluyan y otra cosa es que ellos se sientan realmente casi que protegidos. Señora ministra María Correcto. Victoria, San Andrés y Providencia, ¿cómo vamos con esa recuperación después de tan doloroso trauma que ha sufrido esa comunidad? Bueno, un gran desafío que asumimos desde el primer momento en diversas líneas. Primero, infraestructura. Las instituciones afectadas en San Andrés y las 5 instituciones de alta afectación en Providencia. Sobre ello, en San Andrés Islas, allá se comenzaron los mejoramientos de las instituciones. En Providencia hemos adelantado 3 fases. La primera, la instalación de 3 carpas educativas que conllevan un trabajo con los maestros, con los rectores, con las familias, recuperar la matrícula, la confianza, los espacios desde primera infancia con el ICBF. Iniciamos calendario escolar, lograr propiciar que estas carpas, donde nos han ayudado muchas organizaciones internacionales también, a quienes agradecemos, propicien el encuentro, que además a una comunidad que tuvo tanta afectación es vital. Hemos hecho una serie de talleres muy importantes en materia de competencias socioemocionales para acoger, acompañar la población. Hay un equipo del ministerio que está permanentemente, tanto en San Andrés como en Providencia. Esto me ha permitido generar un proyecto de más de 4.000 millones que esperamos entregar iniciando abril con el señor presidente Iván Duque, que son las aulas temporales de excelente calidad para, en paralelo, se termina la construcción de las 5 sedes afectadas, los niños y los maestros tengan condiciones de la mejor calidad para el aprendizaje. De estas obras de reconstrucción, 2 de ellas se van a entregar a mitad de año y las restantes culminarán en el año 2022. A eso se suma el trabajo con educación superior. Estuvimos con la primera dama en la feria Sacúdete, que dio espacio a un trabajo en generación para muchas oportunidades de acceso a educación superior. Estamos a punto de lograr firmar un convenio con la gobernación, con la unidad de gestión del riesgo, para una línea especial, además de los alivios de crédito que dimos a los jóvenes de San Andrés y Providencias, que le permitan tener un acceso a educación superior. Para darle una cifra que recuerdo de una reunión de ayer de seguimiento justamente
con la gobernación. Le puedo mencionar que en la institución de educación superior de San Andrés, el Infotep, se contaban con 78 alumnos. Hoy tenemos más de 700. Esto deja ver confianza, oportunidades. Sabemos que tenemos que hacerle un seguimiento muy detallado para evitar la deserción, para acompañar también emocionalmente a los estudiantes. La ESAP está haciendo esfuerzos por llevar nuevos programas, trabajar de la mano con la Universidad Nacional, y toda la entrega, además de kits y material de apoyo que se ha entregado en primera instancia a los maestros, a los estudiantes, y que gracias nuevamente al apoyo del Ministerio TIC vamos a garantizar la entrega de equipos a toda la comunidad educativa y pues por supuesto a los maestros, que fueron los primeros a los que el presidente y la ministra les entregó los equipos de cómputo, habilitó los puntos de conexión para la preparación de todo lo que ha sido el año académico. En San Andrés particularmente, donde se avanza en el mejoramiento de las sedes, ya tenemos más de un 70% de todos los colegios en alternancia. Ha habido una respuesta generosa, rápida. Esta semana está mi equipo con la revisión de las últimas sedes que no tienen habilitados protocolos para ya poder tener el 100% de las instituciones en alternancia. Dos preguntas. Usted parece tener todas las cifras en la cabeza. ¿Cómo ha evolucionado el presupuesto de educación nacional, por lo menos en los 2 últimos años, y cuál es el de este año en relación con el año pasado? Bueno, ahí la evolución ha sido pues grandísima y ha reiterado la coherencia de que mencionemos que la educación es el sector más importante. Pasamos de 38 billones a 47 billones, son casi 9 billones de diferencia, y si lo miramos ya por subsector, miramos más recursos para la primera infancia, para la educación básica, honrar todos los acuerdos con los maestros, con la educación superior. Entonces, pues yo creo que el mensaje no es solo decir que es importante acompañarlo de recursos, yo creo que para el país la educación se ha posicionado en la agenda pública, hay que garantizar que continúen estas inversiones, y a esto le sumo que somos el segundo sector receptor de regalías, más de 2 billones, recuerden además la priorización que se hizo a infraestructura educativa en la ley de regalías, y también el, sector, el aporte del sector empresarial a través de obras por impuestos que lo mencioné hace unos minutos, más de 174.000 millones. Bueno, señora ministra, esta sí es la última. Mire, hay algunas Eso sí universidades espero, del, César. hay algunas, hay algunas universidades del país que están en proceso de cambio de rector, y eso sucede tanto en el sector público como en el privado. ¿Ustedes tienen algún interés en particular en la Universidad Nacional frente a alguno de los candidatos? Esa es la primera. Y la segunda, en las universidades privadas, ¿qué hace el ministerio para que esos procesos sean sanos y no se rompa de alguna manera la tradición y el esfuerzo que esas universidades han hecho y de pronto se politicen indebidamente? Bien, César, ya finalizando la entrevista, entonces te contesto. Lo primero, nosotros tenemos presencia para las familias, los seguidores que están en esta transmisión de esta conversación, presencia en 63 instituciones públicas. Ahí son universidades e instituciones técnicas y tecnológicas. En todas ellas hay un miembro del ministerio que me representa y el señor presidente, y hacemos una juiciosa. Si usted me pregunta cómo es el proceso para elegir rector allí, se siguen los estatutos con mucho rigor. El ministerio siempre hace todo lo que esté a su alcance y en el marco de la norma por garantizar la participación de todos los estamentos, que se cumpla con rigor, y al final nuestra postura cuando apoyamos un candidato lo hacemos con base en razones técnicas. Yo misma entrevisto a cada uno de los candidatos previamente para, como gobierno, el voto que tenemos, los 2 votos que tenemos, pues tomar una posición informada y responsable. Recuerde que es una decisión colegiada, son 9 miembros, y bueno, y allí son totalmente válidas todas las opiniones, y eso pues se lo hago escalable al caso preciso que usted me pregunta de la Nacional. En la Nacional están ya los candidatos, están en proceso de consultas, y en su debido momento pues el ministerio hará el mismo análisis que le estoy diciendo, la revisión de los candidatos, la valoración de su experiencia para tomar una postura, pero siempre dando la garantía al debido proceso y a que pues sea la excelencia la variable que invite a estos procesos de elección de rector. Sabemos que hoy los rectores cada día adquieren una importancia mayor en el país, una vocería, su perfil, su transparencia, su conocimiento, que tiene pues muy posicionado al sector y que le brinda muchas oportunidades a las instituciones. Para las privadas, que ya fue su última pregunta, nosotros desde Inspección y Vigilancia tenemos la función de aprobar pues toda la, por decirlo así, la gobernanza, la reglamentación
que define cada institución, y es aprobarla, es mirar a la luz de las normas si lo que cada institución definió se da. Entonces ellas tienen que pasar todo lo referido a cómo hacen sus procesos de elección, garantía en los cuerpos colegiados que tengan participación las distintas voces. Entonces desde inspección y vigilancia es donde acompañamos y también recibimos desde inspección y vigilancia de atención al ciudadano, las denuncias, las observaciones que son bien oportunas e importantes para nosotros poder reaccionar a tiempo. Usted sabe que es un número muy grande de instituciones de educación superior en todo el territorio nacional, entonces la información también ciudadana es bien importante porque genera una visita, una investigación, siempre, sobre todo, porque yo creo que la inspección y vigilancia cobra sentido desde la garantía del derecho de estudiantes, de maestros y de la comunidad académica, de que la promesa de valor que hace cada institución se cumpla. Así es, señora ministra, de eso se trata justamente el tema de esa escogencia, de manera que las instituciones sigan en un camino de desarrollo que fundamentalmente beneficie lo que es el buen aprendizaje, no simplemente la titulación de gente, sino el aprendizaje integral de las personas. Ministra, muchas gracias por esta conversación con Quién y Qué, y usted sabe que para las buenas noticias siempre estamos listos. Que tenga una feliz tarde y que este año esa alternancia se convierta en presencialidad activa, tecnológica y positiva para el país. Muy amable. Excelente, Ancísar. Gracias a Quién y Qué por el espacio, a quienes nos acompañaron escuchando cada tema. Y tú lo has dicho, buenas noticias tenemos que darles al sector, es un imperativo para la sociedad que lo hagamos en equipo y que esta alternancia pues dé los mejores resultados y sigamos con todos los puntos que tú pusiste en agenda, porque si ves, en paralelo a la reactivación, no puede parar infraestructura, no puede parar el PAE, tenemos que seguir adelante con todos los temas también de calidad de la educación, de los apoyos a los maestros. En fin, es un sector que es muy activo, que requiere el concurso de todos y que ahí estamos en el ministerio siempre atentos a ofrecer comprensiones a todos los actores de la sociedad que tienen obviamente preguntas hacia un tema tan relevante.